Introducción. ¿Qué es y qué no es parapsicología? El diccionario médico de la Clínica Universidad de Navarra define el término parapsicología como estudio de los fenómenos paranormales, es decir, de aquellos fenómenos psíquicos que no tienen explicación a partir de los principios científicos reconocidos. Se distinguen dos tipos principales de fenómenos paranormales: la psicoquinesia, también llamada telecinesis, y la percepción extrasensorial. La primera se refiere al poder de las voliciones del sujeto sobre la materia. La percepción extrasensorial consiste en la adquisición de información del ambiente sin emplear modalidades sensoriales conocidas. No está mal para ser un diccionario académico. Pero vamos, que la parapsicología no se ocupa de los ovnis, ni del yeti, ni del triángulo de las Bermudas, la astrología, los duendes, las conspiraciones, los chakras, los alienígenas ancestrales, la energía piramidal, la alquimia, ni casi nada de lo que puedes encontrar en una revista, un programa o un canal de misterios que se autodefine como parapsicológico. El gran Juan Carlos Hernández Cárrica lo resumió en una frase lapidaria: la parapsicología estudia el más acá, no el más allá. Investigación sí. Una historia de la parapsicología científica y universitaria en España. Índice. Un niño que soñaba con los santos. Personalmente yo llegué a la parapsicología desde la teología. De niño, mi abuela, que pertenecía a esa generación que solo tenía dos libros en casa, la guía telefónica y la Biblia, me leía pasajes del Evangelio para dormirme. Y me contaba la vida y milagros de los santos. Yo crecí fascinado por los milagros de Jesús y los prodigios sobrenaturales protagonizados por los santos católicos: levitaciones, bilocaciones, telepatía, curaciones inexplicables, don de lenguas. Solo en el caso de San Vicente Ferrer constan 860 prodigios y milagros documentados en su proceso de canonización. Una pasada. En los años 80, muchos sacerdotes y teólogos católicos, como el padre Pilón, Óscar González Quevedo, Enrique Novillo Paulí, Salvador Freixedo o Germán de Argumosa, participaban en programas de radio que yo escuchaba escondido bajo las sábanas con un transistor de mi abuelo, hablando de parapsicología y milagros. Ellos fueron mi primer referente para adentrarme en la parapsicología en busca de pruebas científicas de la existencia del alma. Con mi amigo Alberto fundamos a principios de los 80 el grupo Fénix, y apadrinados por la amiga Cassandra, nuestra madrina, fundamos nuestro primer laboratorio de parapsicología, fabricando nuestros propios aparatos con una inventiva y creatividad solo comparable a nuestra falta de recursos. Y absolutamente descacharrantes. Podéis ver algunas fotografías de esos aparatos en el libro. Y muy pronto comenzamos a viajar y a contactar con otros investigadores, algunos de ellos ya asentados en la universidad. Parte 1. Parapsicología del siglo XX. Caso 1. Belmez. La parapsicología empieza aquí. Este cuaderno de campo no trata de casos espontáneos ni de testimonios humanos, sino del estudio de la parapsicología en el laboratorio y en la universidad. Y esta historia comenzó en 1971, cuando el caso de las caras de Belmez conmocionó a aquella España tardofranquista
que estaba acostumbrada a los milagros y los prodigios, pero ¿qué era aquello de la parapsicología, las teleplastias, las psicofonías? El interés social por saber más hizo que el catedrático José de Solas se arriesgase a crear en 1973 el primer curso de parapsicología en una universidad española, la Autónoma de Madrid. Y el primer profesor de parapsicología en dicha universidad, le pese a quien le pese, fue Germán de Argumosa. Más tarde, Ramos Pereira sería contratado también como profesor de parapsicología, eso decía su nómina. Y después la Universidad Complutense también se sumó a esta nueva iniciativa académica. Caso 2. Obermatch, el laboratorio borrado de la historia. Los pupilos de Novillo Paulí en España. Casi al mismo tiempo, en la Universidad Politécnica de Madrid se creó el primer laboratorio universitario de parapsicología. Apadrinados por el padre Enrique Novillo Paulí, un grupo de jóvenes de la Facultad de Telecomunicaciones fueron autorizados a montar un laboratorio de parapsicología subvencionado por la universidad. Crearon sus propios aparatos, los más sofisticados en la España tardofranquista. Hicieron infinidad de experimentos, editaron una revista y redactaban memorias anuales de sus investigaciones para justificar la subvención de la universidad, aunque hoy nadie se acuerda de ellos. El laboratorio de parapsicología de la Politécnica, dirigido por Miguel Ángel Romero, fue el primero. Pero con los años, otras universidades españolas abrirían sus propios laboratorios de parapsicología. Caso 3. AMIPSA versus EPTA. En el Madrid de los 80, y tras el fracaso de IPSA, de Germán de Argumosa, convivían dos asociaciones, la Sociedad Española de Parapsicología y la Asociación de Amigos de la Parapsicología, AMIPSA. Allí, y más concretamente en unas cenas que organizaba el padre Pilón, coincidieron una serie de aficionados que terminarían fundando con Pilón su propio grupo, el grupo EPTA, muy famoso hoy en la actualidad. Además, Pilón comenzó a organizar los famosos cursos de parapsicología en el Salón Borja de la Casa Profesa de los Jesuitas en Madrid, donde yo mismo terminaría impartiendo conferencias y haciendo demostraciones de ilusionismo años después. Caso 4. La SEP y la Casa Real Española. Muy diferente es la historia de la Sociedad Española de Parapsicología, fundada en 1973, en medio de unos conflictos que llegaron a las amenazas y a una agresión física entre Ramos Pereira y Germán de Argumosa. La SEP fue responsable de numerosos cursos de parapsicología que se impartieron en las universidades Autónoma y Complutense, a cargo de catedráticos, científicos, decanos y académicos de primera línea. A diferencia de otros grupos similares, la Sociedad Española de Parapsicología siempre fue consciente de la importancia de contar con un ilusionista entre su profesorado, en este caso el magnífico José Luis Ballesteros. Y entre los alumnos de aquellos primeros cursos de parapsicología universitaria, destacaron varios miembros de la Casa Real y de la familia real española. Caso 5. DOP. La televisión como oportunidad. En 1988,
a raíz de una apasionada carta al director que publiqué en varios diarios gallegos sobre lo que era la parapsicología. Está reproducida en el libro como más de 500 documentos. Fui invitado a colaborar durante las vacaciones de ese verano en un programa de la televisión de Galicia sobre parapsicología. La tele me dio la oportunidad de conocer a personajes y participar en experimentos totalmente inalcanzables para un joven estudiante sin recursos, como las pruebas de percepción de dermoóptica de José Luis Altamirano, uno de los principales colaboradores del doctor Jacobo Grinberg, con quien incluso pude llegar a conversar en una ocasión antes de su misteriosa desaparición. Altamirano sometió a un grupo de 8 niños coruñeses de entre 7 y 13 años, incluyendo uno ciego de nacimiento, a las técnicas de percepción dermoóptica, y yo pude supervisar todo el proceso, aparentemente con éxito. De hecho, volvería a experimentar con la dermoóptica en condiciones similares unos años después. Caso 6. Mundi Psi. Objetivo: el general Noriega. En busca de lo desconocido. Y si no lo encuentras, te lo inventas. Ese mismo año, y tras la publicación de mi investigación sobre la dermoóptica, fui invitado a participar en el Congreso Mundial de Parapsicología, organizado por la Federación Mundial de Parapsicología y Ciencias Afines, que ese año se celebraba en Lisboa. La representación española, madre mía, estaba compuesta por Antonio Rivera, Carlos Mariano Delgado y yo, que era con diferencia el más joven de todos los asistentes. Y allí el presidente de la fundación, el catedrático Ramón de Aguilar, me entregó una vocalía de la federación, una medalla al mérito científico, y me fichó para su propio proyecto, una serie de televisión para las cadenas de Portugal y Panamá, donde él residía, y que yo presentaría. Así que durante meses recorrí la península con su productora, grabando testigos, investigadores, laboratorios, con un montón de anécdotas muy rocambolescas que relato en este capítulo, y algunas muy avergonzantes, hasta que descubrí que el plan era usar la serie como carta de presentación para preparar un elaborado fraude paranormal, más concretamente espírita, con el que engañar al presidente de Panamá, el general Noriega, que fue detenido por la DEA poco después, antes de que se perpetrase el engaño. Esta fue mi toma de contacto brutal y descorazonadora con el lado menos amable de la parapsicología: los fraudes. Fue entonces cuando decidí estudiar ilusionismo. Caso 7. MNT. El poder de una dulce mirada. Tras abandonar la Federación Mundial de Parapsicología, me afilié a todos los grupos de investigación del país, como el CEPEX de Cáceres. Y de hecho fui uno de los fundadores de la Sociedad Española de Investigación Científica del Fenómeno Paranormal. Por eso, cuando en 1988 se presentó el caso más extraordinario de una presunta psíquica en la historia paranormal española, yo estaba allí y lo viví desde el principio, desde dentro. Durante 4 años, Mónica Nieto, que entonces solo tenía 14, fue sometida a todo tipo de pruebas médicas, psicológicas, neurológicas, físicas. Fue sometida a exámenes científicos en el Hospital Provincial de Cáceres. Se levantaron actas notariales, varias,
de sus capacidades tanto extrasensoriales como psicocinéticas y fue visitada por estudiosos de medio mundo. Jamás en la historia de la parapsicología española nos habíamos enfrentado a nada remotamente parecido. Y los informes técnicos, vídeos y grabaciones que ahora se hacen públicos por primera vez son absolutamente increíbles. Caso 8. El sabio bueno. Durante la investigación del caso Mónica Nieto, tuve la fortuna de conocer personalmente y entablar amistad con personajes como Juan Carlos Hernández Cárriga, Germán Argumosa o el doctor Alfredo Bonavida, un genio de la física que con Hernández Cárriga diseñó los aparatos que se utilizaron en la investigación de Mónica. Bonavida era profesor de física en la Universidad de Barcelona, perito de la Policía Judicial en cuestiones de audio, responsable de la megafonía de los Juegos Olímpicos de Barcelona y coautor del Tratado de Audiología que hoy se usa como libro de texto en muchas universidades. Un genio tan brillante como olvidado. Su vida, que por eso relato completamente en este capítulo, tiene episodios tan extraordinarios como haber coincidido con Eduardo Pons Prades en la Guerra Civil o haber participado como perito en otro caso aún más desconcertante, el caso Inés. Caso 9. Inés no es nombre de mujer. Inés, efectivamente, no es un nombre de mujer, es un acrónimo. Significa investigación y estudio de una sensitiva. Lo sé porque soy yo el que lo dio. De esta manera, José María Casas Huguet intentaba proteger a una niña granadina de 12 años de los errores terribles que se cometieron con el caso de Mónica Nieto y sobre todo de los servicios secretos, porque las presuntas facultades psicoquinéticas de Inés eran aparentemente mucho más espectaculares que las de Mónica. Solo diré que el fuerte de Inés era la hiloclastia. Increíble, lo sé. Pero el informe redactado por el doctor Bonavida y Casas Huguet para el Instituto Stanford de Estados Unidos, que ahora se publica por primera vez, es absolutamente brutal. Caso 10. Milagros en el laboratorio. Aunque los más jóvenes ya no se acuerden, el grupo Hipergea, liderado por José Antonio Lamich, marcó un antes y un después en la historia de la parapsicología en España. Compuesto por un selecto colectivo de médicos, físicos, químicos, biólogos, etc., que accedían clandestinamente por las noches a los laboratorios de sus hospitales y facultades, realizaron muy probablemente los experimentos más audaces de la parapsicología española, sobre todo en el campo del llamado ectoplasma y en la psicoquinesis, llegando a formular una teoría que pretende definir la llamada energía psi. Gracias a mi amistad con Lamich, todavía hoy conservo los informes e incluso algunas muestras
de algunos de sus estudios más alucinantes. Su historia es absolutamente increíble, pero real. Y en 1991 tuve el gran honor de representar a Hipergea en la primera reunión de investigadores en parapsicología celebrada a puerta cerrada en España. Caso 11. De la psicobiofísica a la parapsicología. Vigo, 1991. Investigadores unidos no serán vencidos. ¿O sí? Ese año, el Centro de Investigaciones Psicobiofísicas de Vigo tuvo la gentileza de ceder sus instalaciones y su laboratorio para una reunión única. Durante 3 días, con sus respectivas noches, en sesiones maratonianas, investigadores llegados de toda España debatimos, intercambiamos informes y presentamos cada uno de nosotros un trabajo de investigación, cuyo objetivo era compilar el primer texto del proyecto de máster en parapsicología científica que presentamos a la Universidad de Vigo. Entre los asistentes a aquellas jornadas históricas estaba el padre Pilón, con todo el grupo EPTA, Clara Tahoces, José Juan Montejo, Pedro Pecanto, Enrique Padial, Enrique Chazarra, José Guijarro, José María Casasúbez, que por cierto presentó por primera vez el caso Inés y un largo etcétera. Los trabajos allí reunidos representaban la parapsicología científica más puntera en la España de los 90. Caso 12. El medium más espectacular del mundo. En las vacaciones del verano de 1992, la Televisión de Galicia volvió a proponerme colaborar en otro proyecto televisivo. Y de nuevo, puso a mi alcance personajes que no podría haber conocido de otra manera, como Luis Antonio Gasparetto, quizá el medium más extraordinario del mundo en ese momento, y con el que pasé 3 días alucinantes que cambiaron algo en mi forma de entender el misterio. Y no me refiero ya a las sorprendentes capacidades mediúmnicas de Gasparetto, que todavía hoy, sigue inspirando tesis académicas. Relato con todo detalle su vida y reproduzco alguna de esas tesis en este capítulo. Me refiero a su forma de entender la espiritualidad, que o es social o no es. De hecho, Gasparetto destinaba el dinero de sus cuadros mediúmnicos, presuntamente, a mantener un albergue para niños y jóvenes sin recursos en las favelas de Sao Paulo. Caso 13. Parapsicología solidaria. Iker Jiménez contra todos. Ese mismo año, y siguiendo el ejemplo de Gasparetto, decidí liarme la manta a la cabeza y organizar el primer congreso benéfico de parapsicología celebrado en España. El beneficiario sería otro albergue para niños y jóvenes sin recursos, como os camiñeiros, pero esta vez en La Coruña, Agarimo, la ciudad de los muchachos, fundada por el entrañable Padre Villa. Y acudieron de forma totalmente desinteresada, y en cuanto se lo pedí, mis amigos Germán de Arrumosa, Miguel Blanco, Juan José Benítez o Gabriel Carrión, entre otros. Incluso pagándose de su bolsillo el viaje y o el alojamiento o quedándose a dormir en mi casa. Fue un éxito
tanto que pronto organicé otros congresos benéficos. Pero no podía imaginar que el movimiento escéptico organizado, el MEO, iba a montar una feroz campaña contra las ONGs destinatarias de hasta el último céntimo de los ingresos obtenidos en cada uno de esos congresos. Y los muy miserables, aprovechando mi viaje a los orfanatos rumanos, para los que habíamos reunido 15 toneladas de comida, ropa, juguetes, medicinas, pues en mi ausencia, Iker Jiménez, al que siempre estaré agradecido por ello, se enfrentó casi en solitario a aquella jauría de pseudoescépticos furiosos que montaron una campaña muy cerda. Da mucha vergüenza ajena leer hoy lo que escribieron entonces. Por eso lo publico todo en este capítulo. Caso 14. En la lupa de Balanovsky. Ese año el Colegio Profesional de Psicólogos y el Colegio Profesional de Médicos de Valencia, en colaboración con la Universidad de Valencia, organizó bajo la dirección de Vicente Moros, de Avipo, un congreso de parapsicología científica memorable. Físicos, médicos, químicos, psicólogos impartieron clases magistrales sobre lo que es y lo que no es la parapsicología. Pero para mí, la más importante, fue la del doctor Eduardo Balanovsky, que durante años trabajó con el doctor John Taylor en la Universidad de Londres estudiando la psicoquinesis. Taylor y Balanovsky, ambos físicos, tuvieron la oportunidad de examinar a supuestos dotados tan famosos como Uri Geller, Matthew Manning, Jean-Paul Girard, pero mostrándose muy escépticos con sus informes sobre estas estrellas de lo paranormal. Sin embargo, durante esos años realizaron 268 experimentos de laboratorio con más de 65 supuestos psíquicos diferentes, fundamentalmente niños de edades similares a las de Mónica Nieto o Inés. Y los resultados de esos estudios universitarios, que yo reproduzco con total imparcialidad, resultan tan desconcertantes como los que realizamos nosotros mismos con las psíquicas españolas. Caso 15. El judío errante. En 1993 vuelven a llamarme de la Televisión de Galicia. Pero esta vez no querían que colaborase como un simple redactor en su nuevo proyecto televisivo, sino que lo dirigiese y lo presentase, convirtiéndome en el primero de mi generación en dirigir y presentar un programa de gran audiencia y medios casi ilimitados. Ahí experimenté el embriagador efecto del poder mediático y de la fama.
y lo relato con todas sus miserias y con todas sus virtudes. Pero también es verdad que gracias a eso tuve la oportunidad de conocer personalmente a otros personajes a los que no habría tenido acceso, vamos, ni de coña, como un simple aficionado, como Bud Hopkins, François Brum, Mika Widmanska o Uri Geller. De hecho, mi relación con Geller, que se inició ese año, fue fruto de una serie de increíbles sincronicidades que me permitieron vivir los incomprensibles acontecimientos que describo en este capítulo. Y conmigo todo mi equipo, incluyendo a varios profesores de la Universidad de Santiago de Compostela. Cosas que, a pesar de haberlas vivido, a todos nos cuesta aceptar. Caso 16. El Messi valenciano. Durante los años 90 se acentuó la profunda diferencia, la infranqueable brecha entre la parapsicología de laboratorio y la parapsicología de entretenimiento, que es la única que conocen los aficionados. Existían cursos de parapsicología en universidades como las de Granada, Cádiz, Tenerife, entre otras, que eran una y otra vez boicoteados por el movimiento escéptico organizado, con amenazas de desprestigio a todos los profesores o decanos o catedráticos que las permitiesen. Pero también se realizaron investigaciones increíbles, y muchas de ellas estaban encabezadas por Francisco Mañez, un auténtico animal de laboratorio. Fueron los años de los chats del IRC hispano, donde se coordinaban experimentos masivos con sujetos e investigadores de toda España simultáneamente. Fueron los años en los que las psicofonías dieron el paso a las psicoimágenes y la transcomunicación instrumental. Y hasta en eso, los resultados de Mañez y del grupo Avipo fueron revolucionarios. Lo entenderás cuando veas las imágenes en este capítulo. Mañez llegó a presentar una teoría explicativa completa del fenómeno Psi, la teoría del colapso. Pero cuando, poquitos años después, publicó su hipótesis de que las caras de Belmez eran un fraude, todos vivimos una de las páginas más amargas, más oscuras y más tristes de la historia de la parapsicología. Las denuncias, documentos policiales y sentencias judiciales que ahora publico ilustran la gravedad de aquellos acontecimientos. Caso 17. Los Nobel de la Parapsicología. Haber tenido la oportunidad de conocer personalmente a un premio Nobel ya de por sí es un honor. Pero si encima se trata de un premio Nobel que dedica su vida a la investigación de los fenómenos Psi, el honor es doble, o triple, o cuádruple. Me refiero al Dr. Brian Josephson, Nobel de Física en 1933, por sus investigaciones en el campo de los superconductores y la física cuántica. La vida y las investigaciones de Josephson son fascinantes, tal y como detallo
pero no menos que la vida de docenas y docenas y docenas y docenas de premios Nobel de física, química, medicina, etc., que no solo se manifestaron a favor de la investigación, sí, sino que ejercieron como investigadores y que incluso llegaron a presidir asociaciones de investigación paranormal. Creo que el listado que incluyo es abrumador, a mí por lo menos me abruma, porque detallo la relación de algunos de los científicos más importantes de la historia antigua y presente de la ciencia con la parapsicología. Y lo más alucinante, agárrate, es que afirmo que casi la mitad de los premios Nobel españoles están en esa lista. Creo que este capítulo te va a resultar asombroso. Caso 18. Las reglas del juego científico superadas. Ya a finales de los 90 tuve el privilegio, otra vez, de encontrarme en el lugar apropiado en el momento oportuno, para poder vivir y dar testimonio de una de las investigaciones más impecables, alucinantes y perturbadoras en la historia de la parapsicología española. Durante varios años, bastantes años, su responsable nos pidió que guardásemos total discreción sobre lo que estaba ocurriendo en Vigo, debido a que ella ostentaba un importante cargo político. Esta es la primera vez que yo relato esta historia, tal y como la viví desde el minuto cero. Una investigación sobre las voces electrónicas anómalas, más concretamente sobre las voces directas, que se realizó por primera y única vez en España y que siguió todos los protocolos del método científico, comenzando en un pequeño laboratorio privado, continuando en unos estudios profesionales de grabación musicales y terminando en la cámara anecoica blindada de la Universidad de Vigo, y cuyos resultados, como mandan las reglas del juego científico, terminaron siendo publicados en una revista de impacto y revisión por pares. Impecable. Pero las conclusiones son tan abrumadoras, tan desconcertantes y tan desestabilizadoras que suponen la nota discordante en las conclusiones de los demás parapsicólogos científicos. Esta es, en mi humilde opinión, una de las historias más alucinantes de este cuaderno de campo. Parte 2. Parapsicología del siglo XXI. Caso 19. La parapsicología en los tribunales. Para mí el siglo XXI comenzó animadito. Ya en el año 2000 me ponían mi primera demanda por uno de mis reportajes a los juzgados. Un artículo crítico sobre el papel de los videntes en la investigación criminal que hizo que el famoso vidente Octavio Acebes me llevase a juicio. Bueno, a mí, a la revista, al director, a la editorial, a todos. Fue el primero de muchos. Hasta ahora no he perdido ninguno, gracias a Dios y gracias a que solo publico lo que puedo demostrar en sede judicial. Pero esta dimensión jurídica de la parapsicología es una de las muchas asignaturas pendientes de los investigadores. Y ya hay varios precedentes judiciales. Curiosamente,
cuando los denunciados han sido los pseudoescépticos, ellos sí han sido condenados judicialmente. Por cierto, en este capítulo, por fin, vas a poder poner nombre y careto al inventor del despectivo término magufo, que como puta, maricón, negrata, chinorri, panchito, enano, retrasado, gordo o zorra, se ideó como un insulto para los testigos o investigadores de lo paranormal. No lo digo yo. El análisis de un gabinete jurídico sobre este término y por qué fue expulsado de Wikipedia te va a resultar muy revelador. En conclusión, yo inicié mi viaje a la parapsicología científica desde la teología católica hace ahora exactamente 40 años. Buscaba, ingenuo, pruebas científicas de los milagros y de la existencia del alma. Pero fracasé. No encontré esas pruebas, pero lo que sí encontré fueron pruebas científicas, empíricas y objetivas de eso que, por ahora, llamamos paranormal. Descubrí que además de los parapsicólogos, los de verdad, en este mundillo existen otro tipo de intrusistas, como los paraditólogos o los parasitólogos, entre otros. Descubrí que existen héroes y villanos, aunque de los héroes, como suele ocurrir, casi nadie se acuerde, y que los más afamados suelen ser los más mediocres. Descubrí también lo sencillo y fácil que es crear un laboratorio de parapsicología en cualquier universidad española. Te explico cómo hacerlo en este capítulo. Y también que existen miles, lo repito, miles de tesis y tesinas universitarias y papers académicos publicados en revistas científicas de revisión por pares sobre parapsicología. Algunas absolutamente alucinantes. Pero creo que mi mayor descubrimiento, entre comillas, desde el privilegio de haber podido conocer personalmente a todos esos investigadores y sus laboratorios, investigadores que muchas veces no se han conocido entre ellos. Esto es lo importante. Pues mi aportación es que ahora, al revisar sus informes, sus experimentos y sus teorías, me he dado cuenta de que han llegado a conclusiones sospechosamente similares por caminos totalmente diferentes, replicando resultados y conclusiones sin tan siquiera ellos saberlo. Y creo que no estoy loco en mi análisis sobre esas increíbles coincidencias que muchos de ellos, los que todavía viven, van a conocer ahora por primera vez.